Ok, voy a hacer un repaso rápido de lo que estuvimos trabajando hace 8 días, porque aquí hay algunas personas que no estuvieron hace 8 días, pero es muy fácil pues de entender este tema con la segunda parte. Esta predicación, este tema que estamos desarrollando se llama Su reino en mi casa y es un enriquecimiento de parte del Señor para nosotros entender bien desde una perspectiva 100% bíblica las implicaciones de una iglesia en casa. Una de las cosas importantes que dijimos hace 8 días es, una iglesia en casa no es hacer lo que se hace en una reunión de salón en una casa, que porque somos más poquitos o no tenemos un salón, no. La iglesia en casa obviamente incluye lo que se hace en un salón, adoramos, predicamos, oramos, tomamos la Santa Cena, ministramos personas, aquí puede suceder todo. Pero no es que nosotros usemos el formato de salón o templo a una escala menor en la sala de una casa, sino que la iglesia en casa es una cultura, es un sistema de pensamiento nuevo en el que nosotros entendemos que el reino de Dios puede avanzar más fácil, más rápido y con menos limitaciones. Entonces voy a mirar acá, no voy a leer los versículos, solo voy a mencionar. Habíamos leído el primer libro de Reyes 17, del 8 al 24. Aquí era la historia del profeta Elías y la viuda, donde el Señor le dice a él que va a ir a una casa de una viuda para que la vida lo sustente. Y vimos en esta lectura que hubo dos milagros importantes en una casa por medio del profeta. Se multiplicó el aceite, se multiplicó la harina, no escaseó la harina, y aparte de eso hubo la resurrección del hijo de la señora, de la viuda de Sarepta, que había recibido al profeta. Listo, esto es muy importante. Estamos aprendiendo a entender que la gloria de Dios se puede manifestar en un lugar común que se llama casa. No necesitamos ir al mega evento profético apostólico, no necesitamos ir a la mega iglesia, al salón, al templo, a este lugar o al otro, para que la gloria de Dios se manifieste. La gloria de Dios se puede manifestar en la casa de cualquiera de nosotros, porque recuerden que somos portadores de la presencia de Dios, pero solo si somos conscientes lo podemos experimentar. Luego habíamos visto en el primer libro de Crónicas 13, del 5 al 4, cuando el arca había sido llevada a la casa de Obed-Edom, que en el último versículo dice que Obed-Edom era geteo, o sea, no era israelita, no era profeta, no era levita, no era sacerdote, era de un pueblo impío de Canaán, pero el arca que representa la presencia estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses y dice que Dios bendijo su casa y todo lo que había allí. También habíamos visto Jeremías 18 del 1 al 8, cuando el Señor le dice al profeta, ve a la casa del alfarero porque allá te haré oír mi voz. Qué interesante que Dios no le dijo al profeta, ve al templo para que puedas oír mi voz. Ve a la hora del sacrificio para que puedas oír mi voz. Ve a la hora del incienso y de la oración para que puedas oír mi voz. No, el Señor simplemente le dijo, ve a la casa del alfarero, porque allá te haré oír mi voz. Y ahí es cuando en esta cultura de la iglesia en casa tenemos que estar atentos, porque tal vez el Señor le dice a uno, ve hoy a la casa de Leo y Patri, porque allá te haré oír mi voz. Ve a la casa de Quique y de Cris, porque allá te haré oír mi voz. Ve a la casa de Doña Nelly, porque allá te haré oír mi voz. Él no necesita el templo, el salón, las 200, las 500, las 2000 personas para que haya una atmósfera de la presencia de Dios. En ustedes y en mí está la presencia si andamos en el Espíritu, obviamente. El problema es que en la cultura templocéntrica queremos ir a un lugar donde hay muchas personas que nos sirve de muleta a nuestra falta de esfuerzo. Entonces, y todos hemos pasado por ahí. Queremos ir a un lugar grande con mucha gente
¿Por qué? Porque no hemos buscado la presencia de Dios, no hemos recibido revelación, no nos hemos metido a sumergirnos en sus aguas. Entonces, claro, lo más sencillo es ir a un lugar donde yo voy y entro y digamos que por 1 hora, 2 horas o 3, según lo que dure la reunión, voy a trabajar con fe prestada, porque eso es lo que hacemos, trabajamos con la fe de los otros, trabajamos con la unción de los otros. Y en el reino hemos sido llamados a trabajar con la unción de cada uno para juntarla a la unción de los otros. No quiero que se malinterprete este tema. Una vez más digo, esto no es una campaña anti-iglesia grande, anti-iglesia tradicional, no. Está perfecto que sigan funcionando, allá están llegando personas, allá discipulan personas, perfecto. Pero esta es una campaña pro iglesia en casa para que el pueblo de Dios entienda que en un lugar común llamado casa se manifiesta su gloria y su reino se manifiesta en un lugar común llamado casa, y que una comunidad, una congregación que usa este sistema no es un recurso temporal mientras la iglesia se establece. Esto es una iglesia establecida. Cuando llegue un lugar, cuando llegue dotación, equipos y cosas, eso será parte del proceso para un propósito específico que el Señor nos ponga. Pero no es que vamos a esperar a que cuando tengamos la sede, cuando tengamos los equipos, cuando tengamos la batería y la cabina para aislar el sonido exagerado de la batería, cuando tengamos la planta de sonido, cuando tengamos los equipos, ahí ya es la iglesia, ¿no? Entonces estoy resumiendo rápidamente lo que estábamos viendo. Y habíamos trabajado el versículo de Lucas 10, del 1 al 12, pero ese versículo sí lo voy a trabajar en este momento porque quiero hacer como la transición ahí, desde ese texto de Lucas a los otros textos del Nuevo Testamento que nos van a servir para poder entender bien cómo evoluciona el tema de la iglesia en casa. Entonces vamos por favor a Lucas capítulo 10. Hoy predico con la Biblia de las Américas. Pueden usar las versiones que ustedes quieran. Hoy no les voy a pedir lectura. Normalmente cuando trabajamos iglesia en casa también promovemos que la lectura bíblica sea compartida para que todos podamos participar. Pero como estoy transmitiendo, yo me encargo de las lecturas. Lucas 10 y lo vamos a mirar del 1 al 11. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Este es un pasaje tremendo, amados, porque a todos, yo creo que a todos nos gusta cuando a nuestra ciudad llega una cruzada de sanidad y milagros. Cuando nos anuncian que viene un gran evento de evangelistas, de profetas, de predicadores famosos, nos gusta mucho. Y sobre todo que es muy útil porque es una oportunidad para que nosotros llevemos un invitado
y digamos para lo hablo desde la mentalidad de algunos, no de la mía, y para algunos la mentalidad es perfecto porque así no me toca hablar a mí, sino que el predicador del que está ahí en la tarima va a hablar, ese predicador va a orar y ese predicador es el que va a hacer el trabajo de las señales, los milagros, y si el predicador se descacha, la pena no la paso yo, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto en esta generación. Pero qué interesante este diseño de Jesús, porque sabemos que Jesús ministró multitudes, pero esta vez Jesús dijo, van a ir a las ciudades y van a ir a las casas que hay en esas ciudades y se van con mi autoridad y se van con mi poder. Y en esas casas es donde van a sanar a los enfermos y en esas casas es donde van a decir, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, es impresionante porque ya desde el ministerio de Jesús, antes de morir y resucitar, ya él estaba dejando un diseño que nosotros entendemos es bíblico y es replicable. Recuerden que Jesús dijo que nosotros, los que creemos en él, podemos hacer cosas aún mayores, ¿cierto? Aún mayores. Entonces, esto es impresionante porque en Lucas 10 ellos no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Fueron con la palabra de autoridad de Jesús. Como quien dice, Jesús les impartió de él a ellos a través de esta voz de autoridad, a través de este comisionamiento. Pero se imaginan si estos 70 hicieron todo eso sin el Espíritu Santo en ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros que ya tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y que tenemos todo el comisionamiento en la Biblia? O sea, ya no se trata solo de que podemos ir a otra casa a manifestar el reino, sino que entre los hijos de la casa de Dios, los hijos del reino, podemos juntarnos en nuestras casas y crear una onda expansión, una explosión de poder, de unción del Espíritu, y que el reino de Dios se manifieste. Otra cosa que me pareció interesante es que él les dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. Lo primero, no se van a sustentar a ustedes mismos. Para hacer esta misión en las casas no necesitan un gran presupuesto. Estos que estaban siendo enviados eran enviados porque Dios sabía que donde ellos iban a llegar, donde había una casa de paz, es decir, donde había un hijo de paz, los siervos del Señor, estos 70 iban a ser sustentados. Y por eso dice más adelante en el versículo 7, porque el obrero es digno de su salario. Y en cada casa que estéis, recibid lo que os den, ¿sí? O sea que tampoco se trata de que, como es un ministerio en las casas, los obreros no necesitan sustento. Los obreros necesitamos el sustento. Y hacemos la misión, pero todo va a salir de las casas. Es un diseño que tiene todos los componentes. Y esto es algo bien interesante. Y en la segunda parte del capítulo 4 dice, y a nadie saludéis por el camino. Esto se refiere a que si nosotros queremos tener éxito en el avance del reino en las casas, no podemos distraernos. No podemos estar con la actitud como, bueno, pues vamos a ver si esta semana se puede. Vamos a ver si este fin de semana sí lo puedo hacer. No. Esto se trata es de que somos enviados y nos vamos con el propósito firme de encontrar una casa donde haya un hijo de paz y que eso se convierta en una casa de paz. Lo hablo en estos términos. En términos de sembradores, pues que nosotros desarrollemos casas de comunión. ¿Por qué de comunión? Para que se cumpla lo que predicamos hace 8 días, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, compartían los alimentos y partían el pan en las casas.
Entonces, nuestras casas, yo sé que tal vez no se pueda, que en todas las casas de los sembradores se haga, pero sí necesitamos que ya en este tiempo varias casas de nosotros sean casas de comunión. Y nosotros como pastores pasaremos por todas esas casas de comunión constantemente, y también estos grupos de casas de comunión nos juntaremos periódicamente para compartir juntos. Pero además de eso, en estas casas de comunión, el Espíritu los llevará a ustedes, a los que habitan en esas casas, a convertir sus casas en casas de salvación. Pastor, ¿cómo que casas de salvación? Sí. Permítame, yo reviso aquí. Aquí es donde vamos a pasar a leer Hechos capítulo 10. Aquí ya estoy articulando entonces Lucas 10. Interesante, Lucas 10 y Hechos 10. Y saben algo bien interesante, que Hechos fue escrito por Lucas. A mí me gustan estas coincidencias numéricas en la Biblia. Entonces vámonos por favor vamos a saltar de Lucas 10 a Hechos 10. Y bueno, no dejemos en el tintero algo que estaba escrito en Lucas. La famosa frase de Jesús: no se les puede olvidar decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Nuestras casas se deben convertir en lugares de salvación, casas de comunión y lugares de salvación donde le diremos a la gente, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora, por decir algo, aquí que veo a Gray en la cámara, puede que Dios use a Gray como uno de los 70. Tal vez Gray no tenga gente que vaya a su casa, pero quizá el Señor le abre a Gray la puerta en una familia, en Belén, en Laureles, en algún lugar de la ciudad, y Gray se convierte en esta persona que va allá y le dice a esta familia, el reino de Dios se ha acercado a esta casa. Y empieza Gray a orar, y empiezan enfermos a sanarse, empieza el Espíritu Santo a darle palabras proféticas para la gente, empieza Gray a desarrollar sabiduría, empieza Gray a entrenarse para predicar la palabra de Dios, en el proceso de convertir esa casa en una casa de salvación. Y empieza entonces esta familia a invitar a unos vecinos o a unos amigos que vienen de un barrio o a unos compañeros de trabajo. Y entonces ya Gray ve que hay 8 personas, 10 personas, 15 y dice, bueno, pastores, necesito ayuda. Entonces nosotros los pastores vamos y hacemos una avanzada, como sucedió en Hechos 8. Esto es parte también de lo que enseñamos en H8, que cuando los discípulos evangelizan y se mueven en un sector, luego llegaron los apóstoles a Samaria. Primero se movieron los discípulos en Samaria, luego llegaron los apóstoles y terminaron el proceso activando la presencia del Espíritu, imponiendo manos para que la gente recibiera el Espíritu. Es en ese proceso donde una Ana Gray, en este ejemplo que estoy diciendo, entonces decimos, bueno, entonces vamos a hablar con Yaque, vamos a hablar con Josué. No, resulta que estuvimos hablando con Caro Jaramillo, ella también quiere unirse a ese proceso. Entonces empiezan otros sembradores a formar un equipo para apoyar a Ana Gray en la labor de esa casa. Y si usted lo revisa, no es tan complejo. Créame que es más difícil, más costoso y más dispendioso buscar un lugar para hacer una campaña. En cambio, si nosotros nos movemos así, nosotros vamos a llevar el reino de Dios a la ciudad. Y ¿por qué no? A la nación. Porque también hay gente de ustedes que les han dicho, ¿cuándo me visitan en mi pueblo? ¿Cuándo me visitan en mi ciudad? Entonces necesitamos armar equipos, pero esos equipos se tienen que entrenar viviendo la experiencia primero en la ciudad, porque también nos gusta mucho que el Señor nos lleve de paseo a otras partes, pero no hemos hecho la tarea en nuestra ciudad, no hemos hecho la tarea en nuestro territorio. Hechos capítulo 10. No vamos a hacer la lectura del capítulo completa. Recordemos que en Hechos 10 es la historia de que un hombre llamado Cornelio
que la Biblia dice que él era piadoso, él oraba, daba limosnas, daba buen testimonio. Él estaba en su casa, ¿sí? Y el Señor le dijo, vas a mandar unas personas a preguntar por un hombre llamado Simón Pedro, que vive en la casa de Simón el curtidor. Pero mientras Dios estaba hablando a Cornelio, también en otro momento le dijo a Pedro que a él lo iban a venir a buscar, pero para que Pedro pudiera entender que quienes lo iban a buscar eran gentiles, le dio una visión abierta de un lienzo donde habían animales impuros. Y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, yo nunca he comido un animal impuro. Recordemos que Pedro era judío. Y como lo dije hace 8 días, no hay nada en la Biblia que le ordenara a los judíos dejar de ser judíos. Los primeros creyentes en Cristo, los primeros nacidos de nuevo en Cristo eran judíos y por eso iban al templo, porque a uno le preguntan, pastor, pero en Hechos 2 dice que ellos permanecían unánimes en el templo. Sí, porque los primeros convertidos eran judíos y siguieron siendo judíos, siguieron yendo al templo de Jerusalén y siguieron yendo a las sinagogas. ¿Cuál era, para que me lo entiendan así, cuál era la actividad cristiana que ellos hacían? Las reuniones en las casas. Ellos no cristianizaron las sinagogas. Ellos no cristianizaron el templo de Jerusalén. Ese no era el propósito del Señor. Y por eso viene el episodio de Cornelio. Porque si Cornelio oraba, buscaba a Dios, daba limosnas y daba buen testimonio, porque el Señor no le dijo, Cornelio, te es necesario empezar a asistir al templo. Cornelio, te es necesario ir a la sinagoga tal y tal y preguntar por un hombre llamado Saulo. Eso no sucedió así. Sucedió en la casa de Cornelio. Por eso está este texto en esta predicación, porque Dios escogió una casa de inconversos, de gentiles, escogió una casa para mostrar su gloria y vamos a ver cómo mostró su gloria. Entonces vamos a saltar al versículo, vámonos al versículo 20. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Le está hablando Dios a Pedro sobre aquellos hombres que fueron por él. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos. A algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. ¿Cómo le parece? Cornelio el inconverso, sin el Espíritu de Dios, ya estaba haciendo la tarea que hoy día el Señor nos dice a nosotros que hagamos y como que no la hemos podido hacer como es. Esto está bueno. Entonces, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¡Wow! Amados, el sistema de iglesias en casa, o llamémoslo casas de paz o casas de salvación, en esta cultura debemos andar con esta mentalidad. Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Si el Espíritu te manda a una casa a predicar el evangelio, no a que tú hagas lo que ellos hacen, no, tú vas a llevar el reino. No vas a ir a hablar de chismes, a hacer lo que la gente hace en esas casas, no. Si una casa te abre la puerta para que tú hables el evangelio, ve a esa casa.
Por eso cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Interesante. Esto es tan poderoso que Pedro ni siquiera sabía qué era lo que iba a hablar. A Pedro el Señor solo le había revelado que iban a ir por él y que era necesario que él fuera a ese lugar. A Pedro le pasó lo que le pasó a Felipe en Hechos capítulo 8. A Felipe no se le dijo por qué tenía que ir al camino desierto que comunicaba Jerusalén a Gaza. Él simplemente obedeció que tenía que ir allá y estando allá supo para que el Señor lo envió allá. Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9. Y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¡Wow! ¿Se imaginan en nuestras ciudades cuántas personas hay así que temen a Dios y hacen lo justo, pero están esperando un Pedro que vaya y les predique a su casa? No que los invite a la iglesia, sino que alguien vaya y les lleve el reino a su casa, para que tal vez esa casa se convierta en una casa de comunión. Empieza siendo una casa de salvación y luego se convierte en una casa de comunión. Porque la casa de salvación es donde te abren la puerta para anunciar el evangelio y la gente va a creer, va a pedir oración. Pero si esas personas se entregan al Señor, se bautizan en agua, reciben al Espíritu de Dios y se hacen discípulos, ya no es una casa de salvación, ya pasa a ser una casa de comunión, donde ya empieza toda una dinámica de reino a manifestarse con más componentes. Entonces dice el versículo 36, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Pedro sigue predicando, voy a saltar y voy a pasar al verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, porque Pedro se fue con un equipo a hacer esta tarea, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Tremendo. Esto rompe todas las estructuras que la mayoría de nosotros conocemos. Estructura: evangelizar en la calle, traerlo al culto dominical, curso prebautismo 6 meses, bautismo en agua, esperar un evento súper, hiper, mega espiritual con súper profetas, evangelistas, etcétera, para que la gente sea llena del Espíritu y ahí sí y siga la vía de la iglesia. No, en este proceso Dios escoge una casa
de un hombre gentil. Ese hombre gentil llama amigos y familiares, como lo leímos. Va un hijo de Dios obediente, predica el evangelio y el Espíritu Santo los llena a todos. Y obvio, pues ya habiendo el Espíritu Santo actuado así, Pedro dijo, habrá alguien que impida el agua. Es decir, aquí no hay disculpa para decir que esta gente no la podemos bautizar en agua. Y los bautizaron en el nombre de Jesús. Qué interesante, ahí tenemos a Lucas 10 y a Hechos 10 para que meditemos bastante esta semana. Sigamos avanzando. Entonces vamos a pasar ahora, vamos a Marcos 2. Este lo mencionamos, me lo voy a saltar. Vamos a ver si ahorita al final lo pongo. Vamos a Mateo 9. Vamos a Mateo 9, amados. Mateo 9, versículos del 9 al 13. Muy bien, entonces dice Mateo 9, del 9 al 13. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Este fue el llamado a Mateo. Versículo 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, o sea, Mateo en la mesa de su casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ay, ay, ay. Ahí la palabra sacrificio es sinónimo de protocolo de ofrecer sacrificio en el templo o en el altar. Le repito ese versículo. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí es hasta el 13. Entonces, aquí vuelve uno y analiza. ¿Dónde se sentaron a la mesa para Jesús explicar que él estaba rescatando a los que necesitaban salvación? ¿En el área del templo o en una casa? Respuesta, en una casa. ¿Era la casa de un escriba? No. ¿Era la casa de un levita? No. ¿Era la casa de un profeta? No. ¿Era la casa de un judío recaudador de impuestos que no los querían por impío, por faltón? Pero recién reclutado por Jesús, su casa se convirtió en una casa de salvación donde en la mesa Jesús les expuso el reino de Dios. Y como Jesús mora en mí y Jesús mora en ti, si tú abres tu casa para invitar personas a la mesa y hablarles el evangelio, tu casa se vuelve una casa de salvación. Y no serás tú el que hable, sino Cristo en ti, porque no vives tú y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si sientes que no estás preparado, pues para eso estamos los pastores, te ayudamos. Pero Jesús fue a la casa de Mateo y Mateo reunió la gente. Entonces también puede ser que tú seas un Mateo y mientras tanto, mientras coges experiencia y aprendes, nosotros hacemos como lo que hizo Jesús. Vamos allá y predicamos, evangelizamos, manifestamos el reino. Sabemos que el Espíritu de Dios nos va a respaldar. Nos va a respaldar y tú aprenderás a hacerlo para que otro día ya tú lo haces en tu casa o así lo haces en la casa de otro hermano de sembradores. Y después dicen 3 y 4 sembradores se juntan y dicen, ¿y qué tal si alquilamos un salón, ya que somos como del mismo barrio? Invitamos personas y hacemos una cena. Hacemos natilla con buñuelo y oramos por los enfermos, damos palabras de poder
y que el reino se manifieste acá. Y como siempre les decimos, pues igual ahí siempre vamos a estar los pastores, ese es nuestro trabajo. Pero ya no podemos seguir esperando que el pastor Alejandro y la pastora Giovanna digan, vamos a hacer una visita de Jesús, que a mí me gusta mucho. Ojalá pudiéramos hacer una cada 8 días. Pero no podemos esperar a que mi esposa y yo armemos el programa. Ahora necesitamos que ustedes en sus casas digan, pastores, levanto la mano, vamos a hacer una visita a Jesús en mi casa. Ya invité 2 compañeras de trabajo, un primo, mi abuela y el portero de la unidad que va a venir cuando termine turno. Y nosotros, perfecto, vamos a tu casa y vamos a hacer la visita de Jesús allá, para que tu casa sea una casa de salvación. Muy bien, sigamos acá. Colosenses 4:15. Los siguientes versículos son muy interesantes, son cortos. Colosenses 4:15 y son evidencia mucho más clara de lo que yo les estoy predicando y que lo venimos pues trabajando hace 9 años. Colosenses, a ver que esta memoria a corto plazo a veces no me funciona. Colosenses 4:15. Dice Colosenses 4:15. Y que la paz de Cristo, allá. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Saludos por decir algo, saludos a doña Mari, allá en La Ceja, y a la iglesia que se reúne en su casa. Oiga, tremendo. Pablo no está diciendo saludos a los de la congre mía, sino que dice a los de la iglesia que se reúnen en la casa de doña Mari. No dice a los que se mantienen en el área del templo o a los que construyeron un templo en la Odisea. No, señor. La iglesia primitiva, que ha sido la iglesia más gloriosa, esa iglesia estaba repartida en las casas de los discípulos. Y es evidencia bíblica. Lo que no es bíblico directamente escrito, pero que sabemos que con seguridad lo hacían, era tratar de buscar espacios para reunirse todos, o si no cabían todos, por lo menos muchos, porque se imaginan una ciudad de estas, ¿cuántas personas habían? ¿Usted cree que porque en Apocalipsis se le mandaron cartas a las 7 iglesias? Yo no creo que eso eran 7 grupitos pequeños, y las iglesias eran la ciudad, no una denominación, un nombre de una iglesia con personería jurídica tal, no, era los creyentes de la ciudad. Y era el mensaje de Cristo a todos los creyentes de esa ciudad. Vamos ahora, ese era Colosenses 4:15, ahora vamos a 1 Corintios 16:9. 1 Corintios 16:9. Dice, porque se me ha abierto, ay no, aquí sí me escaché, permítanme, 1 Corintios, ahí está en la Biblia, pero no estoy en el texto. Bueno, ese lo voy a corregir después, ya después miro. A ver, yo si es al revés, si es 6:19 o 9:16, eso debe estar por ahí. No. En fin, pasemos a Filemón 1 del 1 al 13. Filemón 1. Filemón 1 del 1 al 13. Filemón se enreda porque es una sola hojita en la Biblia, es un capítulo corto. De hecho, hasta yo estoy perdido. Filemón 1. Listo, Filemón 1. Versículos del 1 al 3. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. O sea, está diciendo quién escribe, quién manda la carta. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Versículo 2.
y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces se la pongo en estos términos. A Alejandro y Giovanna, a la hermana Carolina Jaramillo y a su esposo Juan, nuestro compañero de milicia, hoy estamos profetizando, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba la iglesia? En casa. Y vamos a mirar este otro versículo. Vamos a mirar, por aquí el pastor Sergio. De pronto ahí en 1 Corintios 16, pero el 15 dice, sabéis que la casa de Estéfana es primicia de Acaya y que os dedicaron el servicio de los santos. No era ese, pero me gusta, porque habla de eso. Vamos a buscarlo. Pastor, ¿cuál es 1 Corintios? 16, 15. 1 Corintios 16, 15. Sí, porque esto tiene que ver con lo que nosotros estamos precisamente explicando. Es un tema de su reino en mi casa. 1 Corintios 16, 15. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Total, mire, ahí el 16 toma sentido. Que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. O sea, Estéfanos y su casa fueron una casa de paz en esta ciudad de Corinto, porque dice, de Corinto no, en Acaya, porque dice que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Este es el típico ejemplo de una familia que es pionera en una ciudad, en un pueblo, en un barrio, y sobre ellos viene un peso ministerial tremendo. La Nueva Traducción Viviente, voy a leer 15:16, dice: ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos que sirven con tanta devoción. Wow. Y es Pablo el que está escribiendo. Pablo no tenía Zoom, no tenía YouTube, tenía cartas. Y a través de esta carta le está dando una instrucción a los hermanos de Corinto, explicándoles que hay una familia que fueron pioneros y que ahora es una familia misionera, porque básicamente es eso, que se ha dedicado al servicio, y le dice a los demás, por favor, ellos tienen autoridad, sujétense a ellos. Pastora, cuente. A ver, como testimonio, lo que pasa es que hablando de esa parte del ser misionera, la familia y todo lo demás, y de tener iglesia en casa, yo tengo que tomar, o por lo menos mi hermana y yo contar el testimonio de que nosotros somos fruto de la iglesia que Amén. se sembró en la casa de mi mamá Amén. y mi papá en ese entonces. Y como fruto de todo eso se abrió una congregación ya después, más adelante, mucho más grande, y fruto de todo eso pues salimos nosotras como pastoras. Amén. Entonces creo que eso es un testimonio que viene aquí a lo que estás hablando, porque es la realidad. O sea, nosotros tenemos que tener claro que el Señor manda a tener iglesia en casa, y esa iglesia en casa lleva, ese diseño lleva a muchas cosas. Y fuimos misioneras, hicimos muchas cosas y aquí estamos, ¿cierto? Y formamos otras 2 casas, que ahora son 2 congregaciones. Entonces creo que viene a eso, era lo que quería compartir, ¿no? Gracias, pastora, excelente. No hay un ejemplo más adecuado para esta predicación. Usted no se imagina lo que va a hacer Dios cuando usted entiende que su reino está en su casa. Amén. Usted no dimensiona hoy lo que Dios puede desarrollar en el momento en que usted dice: Señor, hoy entiendo que tu gloria se puede manifestar en mi casa
que tu reino viene a mi casa y que mi casa es parte de una iglesia, donde esta casa servirá a los santos, pero también nos reuniremos como iglesia en otros momentos y donde haremos y experimentaremos lo sobrenatural del reino de Dios. Pero si seguimos aferrados a las estructuras clásicas, nos vamos a quedar en ese nivel. ¿Cuál es ese nivel? Todo sucede allá. Llámese sede, templo, auditorio, pero todo va a suceder solamente allá. Y tú, pues obvio, en tu vida diaria vas a experimentar bendiciones y todo eso, pero no desarrolles la conciencia de que tú eres portador de esa presencia. No lo vas a desarrollar porque esta cultura de la iglesia en casa es la que nos desafía a que nosotros tengamos esta experiencia. De hecho, hay que hacer, hemos hablado de esto antes, el tema de las herramientas telemáticas, porque le hemos llamado virtualidad, pero en estos días yo le explicaba algo a Isaac. Les voy a contar rápidamente. Yo estaba viendo el video de un evangelista que ya partió con el Señor hace unos 3 años, y en el año 2004, trate de volverse al 2004, no existían transmisiones por YouTube, no existía Zoom, sí habían herramientas de teleconferencia, pero eran de uso empresarial solamente. Pero nunca nadie se imaginaba que esto se iba a poder hacer. Los celulares no permitían videollamadas en el año 2004, eso no existía. Entonces el predicador Reinhard Bonnke estaba dando un mensaje, ya se los explico. Entonces al final de ese mensaje él hizo una oración y dijo: líbranos, Señor, de ser una iglesia virtual. Y yo le decía a mi esposa Isaac, ¿se dan cuenta lo importante que es entender el contexto de una predicación? Si alguien corta ese pedacito del video y lo sube y dice: vea, este gran evangelista oraba para que la iglesia nunca fuera virtual. Él hablaba de iglesia virtual a la iglesia que cree que está haciendo algo, pero no lo está haciendo. La palabra virtualidad es eso. Porque él decía: yo he ido a iglesias donde yo me siento como los que estudian aviación en un simulador. Están en el simulador, se ponen los audífonos, prenden los instrumentos y la cabina del simulador se mueve, se inclina y ellos hacen un vuelo de simulador y se sienten que están volando. Pero ¿sabe cuál es la realidad? No están volando, están en la tierra. Eso es a lo que Reinhard Bonnke se refería en su oración: Señor, líbranos de una iglesia virtual. Y para hacer una iglesia virtual no hay que conectarse por Zoom. Créame que muchos lugares grandes con mucha gente, ahí hay mucha gente que es una iglesia virtual. Creen que vuelan, pero no vuelan. Creen que son iglesia, pero no son iglesia. Eso es la verdadera virtualidad. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, ya vimos Filemón, Colosenses, Corintios. Me gusta mucho, Romanos 16. Romanos 16. Versículos del 3 al 5. Romanos 16 del 3 al 5. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. No abra el micrófono, pero haga el ejercicio, repita conmigo: todas las iglesias de los gentiles. Y no está hablando aquí de templos en la antigua Grecia, en la antigua Europa oriental y por allá, no. Está hablando de casas, porque ya hemos visto la evidencia. O sea, a Priscila y Aquila eran conocidos por muchas casas donde se reunían iglesias, por su labor abnegada, por su labor sacrificial, porque Pablo está dando testimonio de que aún ellos arriesgaron su vida por él. Versículo 5. Saluda también a la iglesia que está
en su casa. ¿En la casa de quién? De Priscila y Aquila. ¿Sí? Bueno, saluda a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. En Romanos hay muchos nombres interesantes. Cuando tengan hijos y todo, ya ustedes pueden mirar ahí algunos nombres bíblicos. Este de Epeneto es un nombre muy interesante, hay que averiguar qué quiere decir. Yo sigo con el texto que se fue, Sí. pero yo encuentro ahí en el 1 Corintios 16, 19, y dice que os saludan las iglesias de Asia, os saluda mucho en el Señor Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Amén. En 1 Corintios 16, como nos acaba de compartir el pastor Sergio, Bueno, era 9, sino 10. En el verso 19 se nos habla de la iglesia en casa que ya habían desarrollado Priscila y Aquila. Ellos se conocieron con Pablo en un ámbito laboral, porque a Pablo le tocó en algunas de sus misiones autosustentarse, en otras no. En ese proceso se conoce con Priscila y Aquila, les comparte el evangelio y ellos se vuelven muy activos y ellos convierten su casa en una casa de comunión, en una casa de paz, en una iglesia. No, gloria a Dios. Mira en esa versión en 19. Les. Vamos a leer este texto de 1 Corintios 16 en la NTV. Esto es una iglesia en casa, pastor, tranquilo. Este es un lugar de interacción. Vamos a leer entonces solo el 19. Sí, mira, es que mira cómo dice, las iglesias de aquí, o sea, imagina cuántas casas habían donde se reunía gente. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Gloria a Dios. A mí no me diga que esto de la iglesia en casa es mientras tanto. Que es que los que se... Ay, sí, son células mientras consiguen una sede. Ay, sí, son grupitos de oración mientras esto y mientras lo otro. A mí no me salga con ese cuento. Que lo que la Biblia dice, y es la palabra de Dios, es una cosa muy diferente. Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, nunca hubieran visto este diseño como un mientras tanto. Esto es lo que el Señor estableció y entendemos que como los tiempos cambian, la moneda, el comercio, la cultura, todo cambia, se van mudando cosas. Pero una cosa es que la historia haya evolucionado, pero la historia no obliga a que los principios bíblicos cambien. Los principios bíblicos permanecen, porque está escrito, tu palabra permanece para siempre. Todo pasará, mas tu palabra no pasará. Y yo quiero hacer una aclaración. Vuelvo y digo, no es una campaña contra las iglesias, llamémoslo tradicionales o clásicas. Gloria a Dios por las iglesias que se abren hoy día y que están funcionando. Pero tenemos que levantar una voz que le dice a toda la iglesia, no subestimen el diseño de Dios y tengan fe, porque conozco pastores, misioneros y gente que ha cerrado proyectos de plantación de iglesia. Se han decepcionado, se han entristecido, se han metido en deudas y han hecho errores garrafales por no entender esto, por creer que si no es un salón, que si no es un lugar, que si no es el sistema que siempre han aprendido, no se pudo plantar la iglesia y entonces cierre, empaque y vámonos. Eso no se hace, amados. Una iglesia se planta desde una familia como la de Epáfano, es que era el de ahorita, como una casa de esas, una familia que es primicia en un barrio, una familia que es primicia de salvación en una ciudad, una familia que es primicia de salvación en una nación, como Epáfanas y su casa. Ahí empieza una iglesia. Yo oro en el nombre de Jesús que esta prédica algún día la vean misioneros, evangelistas, pastores, maestros, gente que está decepcionada, cansada, triste,
porque ha tenido problemas para usar un lugar, para conseguir un lugar, para ensancharse físicamente. No, el punto no es ese, amados. Si el ensanchamiento no empieza en la mente, si el ensanchamiento no empieza en el espíritu, no nos sirve un salón de 10 millones de pesos mensuales, que eso vale un salón grande. Y se los digo porque aquí en La Ceja conocí un pastor, solo lo he visto una vez, hablé con él y no voy a decir cuál iglesia es. Es una iglesia que en Colombia, lugar donde está esa iglesia, es un salón grande, una bodega grande. Y ese pastor estaba comentándole a otro que pagaban 10 millones en la que tuvieron que dejar porque ya no cabían y estaba deteriorada, y que ya habían conseguido una más nueva y más grande y más buena. O sea que si la otra valía 10, se imagina cuánto están pagando ahora. Póngale 12, 13 millones de pesos. Ahora piense, ¿cómo puede uno aprovechar un presupuesto de esos para la expansión del reino en un modelo de iglesia como este? Ahora, vuelvo y le digo, Dios respalda a estas iglesias, tienen el presupuesto, la logística, obvio, son expertos en eso, que lo sigan haciendo, pero a mí, que nadie me diga que lo que Sembradores hace es un mientras tanto, y que lo que Sembradores hace es porque le tocó, y que lo que Sembradores hace no es bueno y que le falta algo. No, a nosotros no nos falta nada, lo que nos ha faltado es en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando lo hagamos como se tiene que hacer, nos vamos a sorprender de la gloria de Dios en medio de nosotros. Y esa gloria se va a manifestar de una manera tan palpable que vamos a decir, wow, esto por qué no había sucedido antes. Pero ya todos sabemos la respuesta. Sigamos, que ya casi vamos a terminar. Este es un versículo que yo la semana pasada le dije a Marianita. Ella hizo una pregunta muy importante. Vamos a 1 Corintios 14, que por cierto, pues además es uno de los textos que es un texto regente del ministerio Sembradores. 1 Corintios 14. Resume la mitad de lo que somos nosotros como iglesia y resume lo que es nuestra misión. En 1 Corintios 14 vamos al versículo 26 y ya les digo cuál fue la pregunta que hizo Marianita. Leamos primero el versículo. Dice: ¿qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. ¿Y sabe dónde sucedía eso? En las casas. ¿Y sabe cuál es la instrucción que está dando Pablo a los de Corinto? Que ya tenemos bastante evidencia bíblica que la iglesia de Corinto no era un templo grande en Corinto, sino que eran muchas iglesias en casas. La instrucción era, cuando se reúnan, hay uno que aporta salmo, hay otro que enseña, hay otro que comparte una revelación que tuvo el Espíritu, y hay otro que da una palabra del don de lenguas a la iglesia y la da con la interpretación. Nombre de la película: los pastores no son el show central de la reunión de la iglesia. Ese es el nombre de la película. No más ministros show. Esto no se trata del traje de luces que se pone el pastor, la pastora, el profeta, el apóstol. No. Nuestro papel, como dice Efesios 4:11, es equipar a los santos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pablo perfeccionó a los santos de Corinto para que ellos hicieran el salmo, la enseñanza, la revelación, las lenguas y la interpretación. ¿Cómo le parece? Entonces, porque Marianita hizo una pregunta: pastor, lo que pasa es que cuando uno se reúne con los demás, de todas maneras, la iglesia necesitamos que hay uno que nos enseña, ¿cierto? Que conoce más de la palabra y que Dios lo llamó a dar la enseñanza. Entonces, aquí viene ya la respuesta completa. Sí,
Los pastores seguimos estando a cargo porque en Hebreos capítulo 13 dice, sujetaos a vuestros pastores. Porque también en el sistema de iglesias en casa hay una corriente, mucho cuidado, que dice que no debe haber pastores, sino que la gente se reúne y que entre ellos se pastorean. O sea, no hay un liderazgo visible, sino que entre los hermanos se pastorean. Pero eso contradice otros textos de la Biblia. No fue en vano que el Espíritu nos mandó a estudiar Tito, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, para ver el orden de la iglesia. Y recuerden que está el obispo, está el diácono, están los ancianos, y eso es un liderazgo organizado con unas funciones específicas. No es en el que aquí ya no se necesita un liderazgo visible, sí se necesita un liderazgo visible. Y ese liderazgo visible fue impartido a partir de los primeros apóstoles, y de allí en adelante, pues el diseño bíblico era que esto se siguiera multiplicando, pero Satanás se aprovechó de la necesidad templocéntrica del ser humano, y por eso, y de la necesidad de poder y de todo eso, y por eso se instituyó la religión popular en la que la mayoría hemos estado, donde la presencia de Dios se asocia con un templo, con una ceremonia, con una persona muy especial, que solo esa persona es especial, y con unos rituales y unas cosas, pero eso no tiene nada que ver con el diseño de Dios, de la iglesia y del reino. Entonces voy a volver a leer ese versículo. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces, si usted se quiere imaginar cómo era la iglesia del primer siglo, imagínese esa reunión especial que alguna vez usted tuvo en su casa, en la casa de un líder, de un pastor, donde comieron pasabocas, conversaron, luego oraron unos por otros, alguien compartió algo de la palabra y cantaron. Esa era la reunión semanal de la iglesia del primer siglo, lo cual se parece muy poco o casi nada, según el caso, a los modelos eclesiales que se mueven actualmente, que los disfrutamos, porque ustedes saben, para nadie es algo nuevo que a nosotros nos gusta ir a lugares como la iglesia de Transformación Internacional, Avivamiento en Bogotá. El Señor nos mandó a Estados Unidos la primera vez a recibir un entrenamiento profético, y aquí en Colombia hay profetas y todo, pero a nosotros nos pasó como a Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías, es en la casa del alfarero donde te haré oír mi voz, y a nosotros nos dijo, es en esa iglesia en Estados Unidos, con ese pastor que va a dar el entrenamiento, que yo los voy a capacitar en lo profético. Y así pasó. Allá experimentamos la activación, la palabra de conocimiento, todo ese tipo de cosas. Y en este orden de ideas, no se les haga raro que cosas que Dios quiera hacer entre nosotros, Dios diga, tienen que ir a la casa de Caro Jaramillo el próximo sábado, el próximo domingo, porque allá voy a hacer esto. Y no se le haga raro que Dios diga, Ana Gray, te tienes que ir para la casa de Yanceli la próxima semana, porque allá te haré oír mi voz. O que le diga a Verónica, bueno, Verónica se va a ir con doña Nelly, con Susana, con Salomé, para la casa de Blasina, porque allá me quiero manifestar, pero solamente si están ustedes juntas, porque el Señor lo hace así. Pero nosotros debemos despertar a esta conciencia, a este diseño y a esta revelación. Hay mucho más que decir, mucho más que predicar, pero por ahora esa es la palabra que tenemos de parte del Señor. Yo después les voy a compartir a todos un archivo cortico de PDF con la lista de versículos, con la corrección de 1 Corintios 16, no sé qué me pasó ahí,
Pero gloria a Dios porque el Señor le mostró al pastor Sergio todos los textos de 1 Corintios 16 que nos ayudan a entender más sobre este proceso de la iglesia en casa. Bueno, amados, voy a parar aquí la grabación ya para que oremos.